Bien, estamos por acá, seguimos entrevistando al gran escritor don José Roberto Sea. Don Roberto, fíjese que varios de nuestra comunidad salvadoreña desconocen la historia de 1932. ¿Y quién mejor que usted para contarla? Cuéntenos qué sucedió ese día. Bueno, ese día yo lo puedo contar o puedo rememorarlo por lo que he estudiado, porque yo no había nacido. Yo nací seis años después de ese 32, ¿no? Y toda mi niñez transcurrió con el miedo, con el temor. No se podía hablar del comunismo, no se podía hablar de nada que fuera libertad, no se podía hablar de nada que no fuese represión, más represión, más represión. Entonces, y el gran estigma que había entonces, es que ese es comunista. Eso era, y también era parte de todo el Estado salvadoreño, en todo el país, por supuesto, y además era parte de todo un contexto americano represivo que había en esa época, ¿no? No perdamos de vista que ya había sucedido lo que llaman la Primera Guerra Mundial y todavía había unas injusticias muy latentes, ¿no? Pero lo que yo he estudiado de eso fue justamente de que los pueblos originarios que habían perdido la propiedad de los ejidos, que eran la propiedad común de la tierra, por un decreto desde finales del siglo XIX, por Gerardo Barrios y todo ese grupo que querían hacer los cafetaleros, quitarle las tierras comunes a los pueblos originarios para sembrar café. Entonces, claro, esa gente cuando estaba ya en la miseria, cuando veía que no tenía alternativa de mejor desarrollo cultural, económico, social, etcétera, etcétera, se levantaron para que les devolviesen la tenencia de la tierra, ¿ves? Y entonces fue que se decretó la inscripción de ejido, y la única manera para justificar la no entrega, el no regreso de la propiedad común de la tierra era asesinando, como asesinaron a más de 30,000 compatriotas, no solamente aquí en Izalco, sino que desde Colón, en el Departamento de la Libertad, hasta Aguachapán, en Tacuba, por ejemplo. Fue una matanza, no solamente el 20 de enero de 1932, sino que desde el 20 de enero de 1932 hasta años después y muchos meses después del 32. Y todo el proceso, todo el Estado salvadoreño precisamente era un Estado represivo para que no se hablase de eso. Pero claro, toda historia todo pueblo va evolucionando y en su historia tiene que ir evolucionando, por lo tanto, hubo necesidad de ir cambiando los modelos de tenencia de la tierra, y hasta que a finales del siglo XIX se empezó a hablar de una reforma agraria que anuló lo que había señalado la ley de extinción de ejidos. Ahora ya pueden tener propiedad los pueblos originarios de la tenencia de la tierra, ¿no? Pero claro, ese es el otro problema que tienen los pueblos originarios, que el Estado salvadoreño no quiere reconocer el acuerdo 169 de las Naciones Unidas, donde se vuelve otra vez a plantear el problema de la tenencia de la tierra con los pueblos originarios. O sea, pues, que el problema es acá del modelo económico que queremos desarrollar, del modelo económico, social, político, ideológico y cultural, por supuesto, que tenemos nosotros que hacer. ¿Por qué ningún gobierno hasta la fecha, ningún gobierno ha planteado un nuevo modelo educativo? Porque ¿cuál es el modelo educativo que tiene este país? Es la misma dependencia. En cambio, con ese modelo educativo que nosotros queremos plantear, o que hemos venido planteando desde diversos ángulos, es un modelo educativo en el cual se nos eduque y eduquemos a las juventudes, y no que se nos entrene como hasta la fecha ha sucedido. ¿Y por qué se nos entrena? Se nos entrena precisamente para que tengamos miedo, para que seamos miedosos. Y esto viene desde que nos bautizan. Dice alguien allá, mira, ya está alguien allá arriba, va a bajar y te va a castigar. ¿Y por qué me va a castigar? Pues son parte del sometimiento, porque aquí la iglesia, la oligarquía, el ejército han sido los componentes de mantener el estado de cosas en este país. Y eso ya no se puede, pues. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando algunos compañeros luchadores por la libertad plantean de que vamos a incorporar la dictadura del proletariado. ¿Cómo vamos a incorporar otra dictadura cuando hemos venido luchando contra una dictadura militar, oligárquica y además bancaria y además religiosa, como ha sido el catolicismo
catolicismo hasta la fecha, que ha sido parte de lo que trajeron los invasores europeos que conquistaron nuestra América. Todo eso hay que revisarlo. ¿Y cómo hay que revisarlo? En el modelo educativo. Si no hay un modelo educativo que nos ayude, ¿cuál modelo educativo y en qué cultura? ¿Una cultura liberadora o una cultura de sometimiento? Esa es la disyuntiva que tiene cualquier gobierno, y principalmente, que no puede quedarse nada más en puntos publicitarios, en puntos de estar mostrando algunos defectos que han habido, pero tenemos que entrarle a todos esos defectos para superar todo el modelo que tenemos nosotros, teniendo un proyecto de país, un modelo de nación con su propia educación, una educación que nos lleve realmente a conocer nuestra identidad, a que no tengamos temor de tener una conciencia crítica del estado de cosas, que eso fue lo que se quiso ocultar con la matanza de 1932. Y para que estemos hablando de eso y sea una cuestión latente todavía en nuestro Izalco, de que no quieren que se hable de eso, eso es precisamente que tenían razón los que quisieron levantarse y no los dejaron en 1932. No solamente en Izalco, sino que en toda la zona occidental de El Salvador, como sucedió en Guatemala, como sucedió en México, como sucedió en Bolivia, como ha sucedido en Ecuador y otros países, y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo mientras la injusticia sea lo preponderante en cualquier modelo de desarrollo económico, social, ideológico, político y por lo tanto cultural. Esa es la conciencia crítica que debemos de nosotros plantearle a los jóvenes, para que los jóvenes tomen conciencia de ello. ¿Cuál es su papel principal en el desarrollo de más humanismo? Más humanismo para que seamos mejores personas. Debemos ser mejores personas. ¿Y por qué razones? Porque la gran utopía es ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Esa es la verdadera utopía, no otra que quieran implantarla con otro tipo de dictadura. No, debe de ser la dictadura de la humanidad, la dictadura de la fraternidad, la dictadura de la solidaridad, que eso es lo que debe de plantearse, y eso debe ser en la tenencia de la tierra, con el modelo económico de desarrollo social que nos integre a todas las salvadoreñas y a todos los salvadoreños. Eso es lo que puedo decir a grandes rasgos en estos momentos. Bien, sí sabemos que aquí en Izalco hay una parroquia que, si mi mente no falla, es la Asunción, ¿verdad? Sí, la Asunción, que es esta, y la Concepción, que es la de allá arriba. Bien, entonces, aquí en la iglesia de la Asunción es donde le llaman santuario. Cuéntenos por qué. Bueno, es el santuario porque allí justamente esta carretera que la mandó a pavimentar un diputado de Arena que se llama Renato Pérez, precisamente ahí están la cantidad de cadáveres de los izalqueños que asesinaron en 1932, ahí. Y todo ese llanito que estamos aquí viendo nosotros, que tengo yo enfrente de mí, precisamente ahí hay otra cantidad de cadáveres, más de 15,000 de los izalqueños, que ya se había logrado. Una señora del arzobispado de San Salvador, María Julia Castillo, ya había María Julia conseguido que viniesen antropólogos argentinos para descubrir el ADN de todos los cadáveres que están allí, para que los sobrevivientes supiesen dónde estaban sus abuelos, sus tíos abuelos, sus hermanos, sus tíos, sus sobrinos, en fin, todo lo que estaba aquí a eso. Por eso es el santuario eso. Y por eso hay que siempre tener presente eso que estoy señalando en estos momentos, porque se trata justamente de la memoria histórica que no se debe de ocultar desde ningún punto de vista. Claro, quienes quieren ocultarlo son los que precisamente se han beneficiado de esa matanza que hubo de compatriotas, de izalqueños, de abuelos nuestros que están allí en ese 32 nefasto que todavía nos marca y nos va a seguir marcando, sí, porque es parte de la memoria histórica. Como es parte de la memoria histórica la invasión que hicieron los europeos en octubre. ¿Por qué celebrar el 12 de octubre, que ya se aproxima, como Día de la Raza o Día de la Madre España? Es mentira, y la España es una madrastra, como todos los europeos, desde el punto de vista de la explotación que nos han hecho a los pueblos originarios de nuestra América, como de Izalco, en este caso que nos estamos refiriendo. Entonces, don Roberto, según la historia, aquí estamos en la escuela Salomón, David aquí González. En Izalco. Sí, Salomón es verdad. Salomón David González. Salomón David González. Eso donde hay buses, esto que el señor Roberto Sea nos estaba diciendo, es donde se cree que aún hay esqueletos, cadáveres de la insurrección indígena en 1932. Todo eso donde estén que viendo carros tendría que ser un santuario, pero ahí
es parte de una iglesia católica, ¿verdad? Entonces, y cuéntenos, ¿fue de noche? ¿Cómo vinieron? ¿Ahí los amarraron o los encerraron? Según la No, es historia. decir, según todos los documentos, que hay varios libros al respecto, ¿no? Y hay varias obras literarias que se refieren al respecto. Claudia Lars tiene un hermoso texto que se llama Romance del Indio Cruz, o un cuento que se llama La Virgen era una indita, donde cuentan cómo eso. Aquí los amarrados y medio muertos los tiraron ahí, y ellos mismos hacían las tumbas, y ahí mismo los tiraban y había una cantidad se sentía el olor. Mi abuela me contaba, por ejemplo, que ella sí estaba muy joven en esa época, mi abuela Encarnación Sea, que allí todo esto, había una cantidad venían cerdos, venían perros a comerse, porque no los alcanzaron a ocultar a todos los que enterraron ahí en este famoso llanito, ¿no? Atrás de la iglesia, ya que ya estaba la iglesia esta de Asunción y Salco, ¿no? Entonces, en todo este llanito, ¿y por qué lo han cercado? Justamente lo han cercado para que no se recuerde eso. Y esta calle aquí donde estamos viendo ahí, que está enfrente de la Salomón David González, ahí es otro lugar lleno de tumbas, donde hay cantidad de salqueños asesinados en 1932. Y por eso lo pavimentaron, pues, porque no querían que se hablara de eso. Y mire, y una cosa horrible que no se debe de permitir, porque un partido aquí viene a iniciar sus campañas electoreras para el sometimiento, pues eso realmente no puede seguir siendo. Yo creo que hay que protestar al respecto, ¿no? Pero claro, hay salqueños como esos que mandaron a pavimentar o adoquinar esta parte de esta calle, que son de ese partido, que son de los sectores dominantes, y realmente no son los que dominan ellos, sino que ellos son sirvientes de los verdaderos dueños de los capitales que están en este país, usufructuando la riqueza que producimos la mayoría de salvadoreñas y salvadoreños. Esa es la realidad concreta, histórica, que no debemos de olvidar, y eso es lo que han querido con nosotros, por ejemplo, nuestra generación comprometida, que trataron de ocultarnos en todo lo que se podía, a cantidad de cosas. Nosotros veníamos a actividades acá y siempre terminábamos saliendo con cuidado, nos tenían que sacar para llevarnos al vehículo que nos había traído, porque no querían, allá por los años 60 del siglo pasado, que se hablara de esto que estoy hablando yo en estos momentos. Aquí, justamente esquina opuesta, donde está el llanito, donde está esa cantidad de asesinados que están enterrados allí en ese lugar, que es un templo sagrado de los izalqueños, y no hay otra alternativa más que insistir en la memoria histórica para que sigamos recuperando esa memoria, porque es parte de nuestra identidad de rebeldía, como les acabo de decir ahí con el indio Aquino, que fue 100 años antes empezó los levantamientos de los pueblos originarios. Eso para que nos demos cuenta que cada llegar es principio, si entendemos muy bien la dialéctica que es, cada final es inicio, porque nada está quieto, todo es constante movimiento, todo se está transformando, y principalmente nosotros los humanos y los cuerpos sociales que hacemos los humanos se están transformando también, como vemos que a tanto tiempo ya de 1932 estamos recuperando esa memoria, y en el mismo lugar de los hechos que sucedieron en 1932. Bien, según la historia, don Roberto, ¿cuántos hermanos indígenas fallecieron aquí? Según todos los datos, hay un libro que se llama La Revolución Comunista en Salvador, hecha por un periodista de origen alemán, Lechinger, editado en Guatemala, que fueron más de 30.000 los asesinados, 15.000 por este lugar, y en otros lugares más, otros 15.000. Otros creen que fueron más, pero eso no se puede hacer. Solo se calculan entre 20 y 30.000 los asesinados en todo el contexto de Colón, del Departamento de la Libertad, antes de que lleguemos a Santa Tecla, yendo de aquí para allá, hasta Aguachapán, en Tacuba, Nahuizalco, Apaneca, y todos esos lugares donde hubo levantamiento y donde hay fotografías al respecto en ese libro que se llama La Revolución Comunista en El Salvador, que era la manera de ocultar la realidad de que había sido la injusticia, porque no había que comer, porque les habían quitado la tierra, porque no querían que cultivaran ellos la tierra con
con su sabiduría ancestral. Y hoy estamos recuperando la sabiduría ancestral ante el cambio climático, por ejemplo, que ellos ya lo habían previsto de alguna manera por esa sabiduría ancestral que tenemos nosotros que seguir estudiando para ver de qué manera realmente recuperamos la naturalidad, lo que necesita para ser mejores humanos, más humanos entre los varones y hembras que hacemos la sociedad salvadoreña y en este caso la izalqueña. Bien, entonces, muchas gracias, don Roberto. Recuerden que estamos acá en Izalco, por si algunas personas quisieran venir a visitar esta bella ciudad y acercarse a lo que es la parroquia de la Asunción, que es donde es un santuario, por lo que ya hablamos que fue la insurrección indígena de 1932. Dale like a este video y comparte y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, don Roberto Sea, por toda su información. Para servirle.